Vayamos. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. Vaya recto. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha.
girar a la derecha. Gira a la derecha. Aquí es donde se acaba. Hora de conducir. Todo preparado, vámonos. ¿Pueden unos textos encontrados en el desierto hace ya unas cuantas décadas cambiar lo que pensamos y lo que conocemos de la Biblia? ¿Qué son los manuscritos del Mar Muerto, los textos de Qumran? ¿Quiénes son los esenios? ¿Esa secta judía? ¿Tiene algo que ver Jesús con los manuscritos del Mar Muerto? ¿O es todo aquello que nos ha hablado de ellos pura, de alguna forma, parafernalia relacionada con Jesús? ¿Es cierto que Juan el Bautista tuvo algún tipo de relación con los Esté esenios preparado para que aparece girar a la nombrado derecha. en esos manuscritos de Qumran? Hoy vamos a hablar Gira a la de uno derecha. de los mayores enigmas de la historia, uno de los mayores descubrimientos de la arqueología, como casi todos, realizados por casualidad. Y es que vamos a hacer referencia y vamos a estudiar los misterios de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Listos? Comenzamos. Para hablar de este tema tenemos a un autor, un experto teólogo, biblista, alguien que se ha dedicado durante más de 20 años al estudio de los manuscritos del Mar Muerto y que lo explica, pues yo diría prácticamente que como nadie, Jaime Vázquez, que ha publicado este libro, Qumran, que de alguna forma no solo nos cuenta pues la historia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, qué es lo que son y sobre todo, una de las cosas que más me interesan, qué es lo que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, está aportando para descifrar uno de los mayores enigmas de la historia, los manuscritos de Qumran. En la rotonda Jaime coja Vázquez, la ¿qué primera tal? salida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Luis por invitarme a participar en este tu programa. Pues bueno, es un placer Salta y la ahora. verdad es que cuando ojeé las páginas de tu obra enseguida pues ya me quedé con ganas de saber más y la lectura pues en fin me ha llevado hasta el final en un tema que ya es un clásico
de los clásicos, pero que por lo que tú has demostrado y has escrito todavía tiene mucho que contar, que es el tema de los manuscritos del Mar En la Muerto, rotonda coja materia en la la que tú tercera llevas salida. inmiscuido más de 20 años en su estudio, ¿verdad? Sí, son yo más de 20, casi 30, ¿no? Casi 30 años trabajando estos manuscritos desde que empecé a estudiarlos como estudiante hasta Salga que ahora. decidí orientar mi investigación a través del doctorado hacia uno de estos manuscritos y claro, cuando uno se mete en estos líos al final ya no sabe cómo salir. El problema de salir o no salir es si esto te gusta realmente y a mí me apasiona, pues ¿para qué salir? Sino dedicarse y cada vez más, ¿no? Decías hace un momento que, que esto es lo más parecido a una mina, ¿no? Que constantemente está produciendo información, investigación, siempre hay algo nuevo que decir. Y de verdad, sin duda, siempre hay algo nuevo que decir. Ahora, sobre todo, también tiene mucho que decir la inteligencia artificial, como bien has dicho, sí. Oye, y en tu caso, ¿qué fue lo que dirigió tus pasos hacia los manuscritos de Qumran? ¿Tuviste algún punto de inflexión o alguna historia que hizo que te lanzases directamente a este tema? Sí, bueno, tendría 20 y pocos años, acaba de terminar la carrera, estaba haciendo un posgrado en Italia y tuve un profesor de intertestamento, que es lo que está entre los dos testamentos, ¿no? La literatura que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la Universidad Gregoriana de Roma, un profesor alemán que en una asignatura que se llamaba así textos intertestamentarios, pues nos mandó a elegir una selección de textos y que los trabajásemos para su asignatura, ¿no? Y yo elegí por casualidad, porque me pareció que era breve y además curioso, un fragmento de un manuscrito del mar, ¿no? Hice el trabajo y la verdad que me enganchó, ¿no? Pero lo que más me enganchó fue la nota que me dio al final, que fue la máxima nota y que en la revisión me dijo, esto es publicable. Y de hecho fue mi primera publicación, ¿no? En una revista académica precisamente de la Facultad de Teología de Compostela, Santiago de Compostela, ¿no? Y ahí salió mi primera publicación, que era un articulito de 20-30 páginas sobre aquel trabajo de esta asignatura. A partir de entonces ya dije, bueno, ahora viene el doctorado, con una beca me fui a Jerusalén y ahí estudié paleografía hebrea, ¿no? Que es lo que ya me sepultó para trabajar de por vida estos manuscritos. Qué bueno, qué interesante. La Salga verdad es que ahora. como casi todos los grandes descubrimientos, pues en la casualidad tiene pues un factor y una importancia clara, porque al final, pues bueno, ahora nos contarás un poco, pero los escritos del Mar Muerto son descubiertos pues en Qumran y es la típica historia pues de la cabra que se pierde, ¿no? Y ahí que va el pastor detrás de ella y dentro de una cueva pues se encuentra una serie de vasijas con manuscritos. Ahora bien, antes de meternos en profundidad respecto de cómo fue el descubrimiento, tú tienes una novela, y eso que en principio tú no eres novelista, relacionada con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? ¿Cómo se germinó este asunto? Porque también me interesa y es muy curioso. Bueno, lo de la novela, sí, efectivamente, yo no soy novelista ni lo pretendo, ¿no? Pero también reconozco que disfruté escribiendo esta novela. Más que una novela porque hoy hablamos mucho de novela histórica y ya hay matices de lo que es la novela histórica en el mundo de la literatura actual o contemporánea, ¿no? Pues es un ensayo novelado, que es una cosa un intermedio entre lo que es un ensayo erudito académico y lo que es una novela que podría ser de historia o una novela histórica, ¿no? Fue hace unos 4 años así, o 3 años y medio, cuando contactó conmigo Ricardo Artola, director de la editorial Arzalia, con sede en Madrid, que me pidió que si era capaz de escribir un ensayo histórico, pero a la vez novelado, de la historia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Yo le dije que no, porque yo no era novelista, y él insistió, y es un gran editor, yo diría que uno de los mejores que hay en España, algunos dicen que el mejor, y él insistió porque me decía, esto si no lo escribes tú, no lo escribe nadie, modestia aparte, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Porque no tenía ni nada especial como para poder vincularme a embarcarme en esta misión. Pues simplemente porque llevaba 25 años trabajando los manuscritos, había estudiado con la segunda generación de qumranólogos,
cumranólogos son los que estudian los manuscritos de Qumrán, y qumranitas son los autores de los manuscritos. Esto para empezar aclarando la terminología. Importante. Sí, bueno, pues Artola me dijo, esto si no lo escribes tú no lo puede escribir nadie, porque tendría que hacerlo a lo mejor pues un literato, un escritor, un novelista, un periodista que tiene que desplazarse, documentarse, investigar, y tú llevas 25 años haciéndolo, ¿no? Y esto, pues lo más que puede una persona ajena es desplazarse al lugar, investigar un par de meses antes y ya creer que sabe algo, ¿no? Claro, 25 años haciéndolo, pues al final, no digo que sepas todo, pero bastante sí, ¿no? Y entonces dijo, esto, claro, si lo puedes novelar, yo creo que a la gente le parecería muy interesante, o sería un libro, bueno, pues que se podría convertir en, no digo un superventas, pero sí un referente literario de la historia del descubrimiento, ¿no? Yo apostillo a esto que quizás lo que le falta es convertirlo en guión, por ejemplo, de una película. Curiosamente, entre paréntesis, sorprende que Steven Spielberg, que es judío, no haya escrito el guión o preparado, dirigido una película sobre la historia del descubrimiento de estos manuscritos, porque si alguien de los que nos está viendo y oyendo se embarca en la lectura de esta novela, se encontrará al final con una grandísima sorpresa que tiene que ver con la coincidencia. Decías hace un momento que la coincidencia de un descubrimiento, de un hallazgo importante, pues tiene también que ver con la coincidencia del nacimiento del Estado de Israel, que nace en mayo de 1948 y los manuscritos se descubren en 1947. Yo creo que las coincidencias en este caso no es que sean tales como coincidencia entendemos, sino, bueno, pues una especie de casualidad no coincidente en donde la historia o dos historias, que es el argumento, es la estructura de la novela, dos historias discurren de forma paralela y al final se unen en una única historia, que es la historia del nacimiento del Estado de Israel y la historia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, que ya digo circulan pero de forma paralela, pero que en un momento clave se encuentran, ¿no? Bueno, pues la novelización de este descubrimiento para mí, y fue el momento donde le dije que sí al editor, fue recordar lo que decían aquellos maestros que tenía en Jerusalén cuando era estudiante o estaba haciendo los cursos de doctorado, que todos repetían. Había un argumento que se repetía permanentemente en distintos profesores, investigadores y arqueólogos, ¿no? Que era decir, bueno, esto pasó así, pero esto no lo podemos verificar porque no quedó escrito en ninguna crónica, en ningún diario, en ningún acta, ¿no? A la hora de, pues, por ejemplo, cuando empezaban a salir los manuscritos y se iban identificando, iban apareciendo y otros iban desapareciendo a través de, pues, por ejemplo, el mercado negro de fragmentos que llegaron a venderse desde Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esto sabemos que fue así, pero claro, tampoco lo podemos demostrar, o pasó Esté preparado para girar a la derecha. Tipo de detalles que sabíamos que habían sucedido, pero que no se podían demostrar, decían estos mismos profesores, pero nosotros no lo podemos decir. Gira no lo a la podemos derecha. escribir, porque no lo podemos demostrar. Y un académico, un buen académico, que diga algo tiene que demostrarlo, si no pierde credibilidad, ¿no? Bueno, yo como estoy a dos bandas, porque soy por un lado, pues sí, librista o cumranólogo, pero también por otro lado periodista, pues entonces digo, y esta puede ser mi oportunidad para decir aquellas cosas que en una publicación académica no puedo decir. Y eso fue pues la razón, la motivación por la cual me embarqué en la escritura de este libro, que se publicó en el 2023, o 2024, bueno, ya me acuerdo, 2023 creo que fue, que es la historia del descubrimiento y la disputa de estas primeras décadas tras el descubrimiento de los manuscritos, que coinciden además, y los protagonistas coinciden, después se unen con el nacimiento del Estado de Israel, que tiene lugar en el 1948, pero en 1952, en plena efervescencia de excavaciones en el entorno de Qumran, con a la cabeza dirigidos por un arqueólogo y paleógrafo francés, que era el padre Roland de Vaux, del École Biblique de Jerusalén, de la escuela dominica francesa. Yo hice los cursos de doctorado, en una de estas ocasiones, con motivo de un hito también académico, que fue el doctorado honoris causa que la Universidad Hebrea de Jerusalén dio, el reconocimiento máximo que da una institución universitaria a ni más ni menos que Albert Einstein, en ese acto académico, después que siempre
terminan o se cierran con una comida o una cena. Ahí es donde tampoco sabemos muy bien qué es lo que pasó, pero sí sabemos que había, porque en todos los doctorados académicos, doctores honoris causa, hay. Se termina con una comida, una cena, bueno, una fiesta, ¿no? Bueno, pues en esa fiesta estaba el ex rector de la universidad, estaba Einstein, estaba el rector en ese momento y algunos otros así de autoridades de primer orden, ¿no? En esta cena presentaron a Einstein, al que había sido rector, que era un historiador paleógrafo, padre de quien después se hizo cargo de los manuscritos, de las excavaciones y las campañas que se hicieron con posterioridad, y le preguntó: ¿y tú a qué te dedicas? Y digo: bueno, yo me dedico pues a la historia, soy historiador medio arqueólogo y también sobre todo paleografía. Ah, sí, paleografía, qué interesante. ¿Qué tipo de paleografía? Paleografía hebrea del siglo I. Precisamente estoy trabajando unos manuscritos hebreos que se encontraron hace unos meses, hace unos años, en el desierto, cerca del Mar Muerto, en una región que se llama Qumran. Y dice: ah, sí, pero manuscritos hebreos. Y le preguntó a Einstein. Y este personaje se llamaba Eleazar Sukenik, historiador, dijo: sí, textos hebreos escritos por judíos del siglo I. Einstein se quedó pensando, se dirigió a un representante del gobierno de Israel de la primera generación de lo que digamos la primera etapa de política tras el nacimiento del Estado de Israel, y le dijo: oye, esto decidle a Ben Gurion, que estos manuscritos hay que conseguirlos todos, y una vez conseguidos hay que exponerlos a todo el mundo porque está, para un arqueólogo, un testimonio, o sea, una pieza encontrada en un yacimiento es un dato muy importante desde el punto de vista histórico, una verificación, pero sobre todo si tiene texto, ¿no? Si es un manuscrito en este caso, ¿no? Dijo: esto es un testimonio de que esta tierra era nuestra en el siglo I. Y antes, pero en el siglo I, ¿no? Entonces, ahí a partir de ahí, esto sucedió en 1952, 53, Einstein encargó a Ben Gurion que se construyese un museo para albergar estos manuscritos y que todo el mundo pudiese verlos. Este era el testimonio histórico, con lo cual un descubrimiento arqueológico, cultural, académico, universitario, de investigación y todo lo que queramos, se convierte en una disculpa política, que es lo que ha enmarañado desde el primer momento esta historia del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Y a partir de ahí las dos historias, que es la creación del Estado de Israel por un lado, y cómo en ese momento eran los cristianos, los que estaban excavando ahí, pues pierden vamos a decir, la autoridad sobre la zona, porque en ese momento pues el recién creado Estado de Israel asume, por así decirlo, la propiedad de ese lugar. Vaya, y por tanto la dirección de las campañas arqueológicas que estaba dirigiendo Debo, ¿no? Hay una fotografía de 1953 o 54, no recuerdo, en donde se hace la transición, el paso, el cambio, ¿no? Y el hijo de este historiador, que era Sukenik, que se llamaba Yigael Yadin, a quien, por cierto, David Ben Gurion había encargado la creación del Tzahal, el ejército de Israel, que estamos viendo en las noticias prácticamente a diario, ¿no? Pues que lo puso en marcha después de unos años y por discrepancias con Ben Gurion. En la rotonda coja la segunda salida. Terminar su tesis, que la hizo sobre uno de los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumran, dirigir las campañas a partir de este momento. Esto tuvo sus inconvenientes, pero también tuvo sus ventajas, ¿no? Es verdad que en la primera fase de las excavaciones Roland Debo tenía muy pocos medios. De hecho, él es responsable de que fragmentos menores fuesen a parar a museos y bibliotecas europeas, porque era la forma con la que pagaba a los becarios que iban a excavar desde Europa, ¿no? Bueno, pues en este caso, asumir que el recién creado Estado de Israel asumiese la dirección de las campañas sobre el lugar, pues lo que hizo es que no necesitaba nada de todo eso, y justo todo lo contrario, lo que tenía era una financiación espléndida para poder no solo seguir las excavaciones del lugar, encontrando las cuevas y el Kirbet, el lugar, el asentamiento, sino también para comprar los manuscritos que en los años anteriores habían estado circulando ya en un mercado negro. Wow, menuda historia tan chula. Sí, la verdad es que lo de la cena y Einstein no lo conocía, y bueno, me parece impactante, y que además aproveches este asunto pues para novelar la historia del descubrimiento del Mar Muerto, me parece una idea genial. Y bueno, enséñanos el libro, porque ya la portada da mucho de sí.
Ahí lo tienes, los manuscritos del Mar Muerto. Y, en fin, yo os voy a dejar el enlace para que podáis adquirir la obra de Jaime Vázquez por si os interesa. Aquí vemos a Ben Gurión y aquí a Yadín, hijo de Eleazar Sukenik. Detrás, los operarios que trabajaban en las excavaciones, que en realidad son soldados del ejército, del recién creado ejército de Israel. Sí, bueno, curiosísimo. A mí me gustaría, Jaime, que para ponernos en contexto, nos cuentes ese 1947. ¿Qué es lo que ocurre allí en la región de Qumran? ¿Dónde nos encontramos exactamente? Esto es Israel, es ya Palestina, a ver si nos puedes geográficamente situar y sobre todo pues contarnos cómo se produce ese descubrimiento de los manuscritos de Qumran. Bueno, pues es una historia que tiene un carácter un poco legendario ya o que bueno, se ha divulgado tanto que hay muchos elementos que no se pueden o no han sido en ningún momento verificados, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de un lugar que está en el noroeste del Mar Muerto, muy cerca de la ribera, cerca también de la desembocadura del Jordán, sobre el Mar Muerto, un lugar también en clave muy peculiar, muy conocido, geográficamente estratégico porque es lugar de paso. Por ejemplo, para ir de Jericó a Jerusalén se pasa por Qumran, por ejemplo, para ir de Jerusalén a Masada, bordeando el Mar Muerto, se pasa por Qumran. Es un lugar elevado, en una zona orográficamente montañosa, muy, vamos a decir, deteriorada por el ambiente atmosférico, sobre todo. No olvidemos que el Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra, 250 metros bajo el nivel del mar. Eso hace que el nivel y la temperatura de evaporación sea muy elevado y que incluso, por eso se llama muerto el Mar Muerto, que es un lago gigante, pues se esté secando, ¿no? Bueno, hay programas de distintas universidades israelíes que están intentando mantener o frenar el desarrollo de evaporación de la parte mitad sur del Mar Muerto, porque efectivamente está prácticamente seco, ¿no? La mitad sur, y el único abastecimiento que tiene de agua natural es la que desemboca por el cauce del río Jordán, ¿no? Desde su nacimiento al norte. Bueno, pues en esa zona siempre fue no solo un lugar estratégico y de paso, sino también un lugar desértico que se convirtió desde tiempos inmemoriales un lugar en donde la gente que habitó, exceptuando Jericó, que es un oasis en el desierto, estuvo de paso, ¿no? O sea, es difícil vivir o asentarse allí y construir una ciudad. ¿Por qué? Sobre todo por la carencia o ausencia de agua potable, agua que permita la vida, porque el agua del Mar Muerto tiene un nivel de salinidad elevadísimo que impide o imposibilita esta vida. Bien, en ese lugar los únicos que pueden habitar son los beduinos del desierto, que son estos grupos de gente itinerante que andan circulando. Digo andan en presente porque lo hacían en la antigüedad, pero lo siguen haciendo en la actualidad, ¿no? Hoy con antenas parabólicas, pero entonces y con móviles, pero entonces pues con mucha precariedad, ¿no? Una tribu, una familia, un clan beduino que eran los Tamid o Tamiret, pues llegaron a esa zona y se habían establecido, llevaban unos meses allí. Estoy hablando del año 1946, ¿no? Hay también una incertidumbre sobre la fecha en la que se descubre la primera cueva. Unos dicen que pudo ser finales de 1946, otros comienzos de 1947. Es otro de los datos que no podemos verificar. Yo creo que lo antes posible pudo ser, y a partir de ahí se inició un proceso de captación de fragmentos y de rollos o manuscritos por parte de los beduinos que utilizaron el mercado negro pues para hacerse con dinero, ¿no? Como anécdota, sirva como anécdota, los dos beduinos que ahora voy a narrar, pues en los años 90 un periodista los encontró viviendo en un ático en Nueva York. Bueno, a uno de ellos, ¿no? Claro, los beduinos, si un beduino que cambia la tienda del desierto por un ático de Nueva York, o le ha tocado la lotería y no jugaban a la lotería, o efectivamente pues se hizo con mucho dinero en el mercado negro de los manuscritos, ¿no? Bueno, pues un día en la tribu beduina, que son estructuras, son también en la actualidad estructuras básicamente
patriarcal. Es como decimos ahora, sin saber muy bien lo que estamos diciendo cuando lo decimos. Una estructura patriarcal implica que hay una persona que es la que manda y los demás obedecen, ¿no? Pues en las estructuras, en los clanes beduinos funcionan así. Pues parece ser que el líder de aquella familia clan, los Tamid, pues determinó que al día siguiente, que eran las 5 de la mañana, primero de la mañana, 2, quizás 3, ahí volvemos otra vez a otro, dejamos otro margen de duda, de los más jóvenes, quizás nietos o familia, se encargasen de pastorear al rebaño de cabras que tenían a una zona montañosa, de difícil acceso, que era justamente la de las cuevas. Y allí se fueron, ¿no? En esto, lo de siempre, que ya seguramente todos conocen, una de las cabras se cae en una cueva, es una zona muy... pues muy rocosa, pero al mismo tiempo llena de grutas, ¿no? Algunas de las cuales están semi tapadas todo, y en la actualidad hay miles, pero es por la orografía que decíamos antes. Mantente una cabra a la se izquierda. cae, intentan recuperarla, no son capaces, se descuelgan, tiran piedras, descubren en qué cueva está la cabra. En una de estas ocasiones de arrojar piedras oyen que si algo se rompe, creen que es vidrio, en realidad es cerámica, que es donde está la cabra. Cuando se mete uno de los dos, el más pequeño, en la cueva, las dimensiones, porque el acceso era muy complicado, descolgándose ahí, pues ahí aparece la cabra, que no le haya pasado tampoco nada, simplemente no sé si está, dudo que se haya roto la pata, sale con la cabra, pero encuentra fragmentos de manuscritos que eran el resultado de la piedra que habían arrojado, que había tumbado una vasija, y al caerse se había roto y habían salido afuera o sobresalido restos de rollos. Mete varios en el bolsillo, sale esa noche. Cuando vuelven a la comunidad, pues lo que hace es contar. Se pensaban que les iban a aplaudir y se iban a convertir en héroes, contar que han descubierto lo de la historia de la cabra y que habían descubierto aquellos trozos de cuero, ¿no? El patriarca, los cueros, aquellos que no saben si son 2, 3, tampoco exactamente las dimensiones, los pone en un clavo, en una punta de un palo que sostenía uno de los techos de tela, de la lona de la tienda, ¿no? Y ahí permanecen un tiempo que nadie es capaz de verificar cuánto tiempo estuvieron, semanas, meses. En la rotonda, en el coja la tercera 47, salida. el patriarca que era el que gestionaba toda la vida de la comunidad, una comunidad que serían a lo mejor 25, 30, no mucho más, en una ocasión viajaba una vez a la semana, primero a Belén y después a Jerusalén, y en estos viajes lo que iba era a comprar y a vender productos que ellos fabricaban, por ejemplo leche, quesos con la leche de las cabras, también puede ser que hubiese ovejas, y también cuero pues de la piel de las ovejas, o otros productos o artefactos que construían o fabricaban, vendían, y con lo que les pagaban pues compraban otras cosas que necesitaban. Esto era la vida, y es la vida de los guerreros. Que tenía un amigo que era un zapatero al que le solía vender cueros, y se presentó en la zapatería en Belén, se llamaba Khalil Kando, se presentó en la zapatería con los otros cueros de las cabras, pero también con los fragmentos que los chavales habían encontrado en las cuevas. Claro, el zapatero sabe de cueros y sabía que esos 2 o 3 fragmentos que le llevaban eran muy antiguos, no eran de las ovejas o cabras que tenían vivas y que se acababan de morir o habían matado, ¿no? Y le dijo, oye, esto es importante, estos son antiguos y además tienen restos de letras, ¿no? El zapatero, que aunque parece que sabía leer y escribir, pues no fue capaz de identificar el idioma de las letras, pensó que era griego, y por tanto que se podían remontar pues incluso hasta la Edad Media, pero no mucho más, ¿no? Por el tipo de cuero y de las letras. Y llamó a un amigo conocido que tenía en Jerusalén, que era Mark Athanasius Samuel, ¿no? Que yo en la novela lo llamo en muchas ocasiones, lo identifico con el título religioso que tenía. Era el patriarca ortodoxo griego de la comunidad siria en Jerusalén, es decir, el responsable del monasterio de San Marcos, que está en la ciudad, quienes conozcan Jerusalén, la ciudad murallada, la ciudad vieja. En el barrio armenio está el monasterio ortodoxo de San Marcos, ¿no? Bien, Mar Samuel leía griego. Buscando una nueva ruta. Era el idioma que utilizaba, como utilizan la mayoría de los cristianos ortodoxos. En la se presentó en la coja la zapatería y vio segunda que aquello no salida. era griego, era hebreo. Y entonces llamó
a otro amigo que tenía también en Jerusalén, que era el Salga padre Rohan ahora. de Bo, que cité antes, ¿no? No El que importa, inició la primera encontraré campaña una nueva arqueológica ruta. sobre Qumran. Lo llamó y dijo, oye, puedes venir aquí porque parece que aquí hay unos textos, yo creo que esto es hebreo, me han dicho que es griego, no es griego, pues creo que es hebreo, fue de Bo, y efectivamente confirmó que eran textos manuscritos hebreos, ¿no? De Bo, que además de arqueólogo era paleógrafo, yo no lo conocí personalmente, pero dicen los que lo conocieron o que fueron mis maestros decían que era un hombre muy temperamental Ok, y vayamos a buscar una nueva ruta. y muy efusivo, ¿no? Pues parece que dio un golpe muy fuerte en la mesa y dijo, esto es hebreo del siglo I. Bueno, él sabía de paleografía y los distintos modelos de caligrafía, Recomputando, vamos a decirlo así, reencaminamiento. del hebreo, pues evolucionan, sobre todo teniendo en cuenta que es un idioma que durante siglos estuvo sin desarrollo, ¿no? Porque estuvo, digamos, medio muerto, como algunos llaman lengua muerta, que no lo es. Pero, Ok, pero en este vayamos sentido, a buscar sí, ¿no? una Y nueva por tanto, ruta. la evolución gráfica de los caracteres del idioma hebreo, pues relativamente fácil de identificar, ¿no? Él sabía que eso era hebreo. En paleografía se llama hebreo herodiano, de la época de Herodes, ¿no? Esto es hebreo herodiano, ¿de dónde Gira ha a la salido esto? izquierda. Y claro, esto confirma además que el cuero que tenían era un cuero muy antiguo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué hicieron? Pues tirar del hilo hacia atrás, del paleógrafo francés de Bo, Recomputando. pasaron al archimandrita sirio griego, el monasterio de San Marcos, Mar Samuel. De ahí pasaron al zapatero, del zapatero buscaron al patriarca beduino, del patriarca beduino a los dos chavales a la cabra, que se la llevaron también todos en comunidad, en grupo, al desierto. La cabra incluida. Hasta la cabra, a ver dónde había sido. Esto es lo que novelo con un poco de arte y, bueno, y otras anécdotas muy interesantes en este proceso, y ahí, a partir de ahí, ya nos situamos en el 1951, finales del 50, comienzos de 1951, donde se inicia la primera campaña sobre las cuevas. Esté preparado para girar a la Después izquierda. vino lo que está enfrente de las cuevas, separado a través de un Gira a la wadi, izquierda. un torrente que decimos aquí, que separa pues el lugar donde están las cuevas, que se fueron encontrando progresivamente en los siguientes años, hasta 11 cuevas con manuscritos y otras sin manuscritos, pero con objetos. Yo participé en el año 95-96, Buscando una participé como nueva ruta. observador, que queda muy bien decir así, ¿no? Como observador en la excavación de la cueva número 56. Bien, pues enfrente de eso, el de Bo descubrió uno de los también grandes descubrimientos muy importante para los manuscritos, que es el asentamiento urbano en donde vivían o trabajaban los autores de los manuscritos, que son lo que nosotros llamamos los qumranitas, es decir, los habitantes de Qumran. Vale. Qué interesante. Estos qumranitas son los que hoy en día consideramos o son llamados los esenios, o por qué los esenios se les ha atribuido la redacción de los manuscritos del Mar Muerto, y directamente quién era esta gente. Sí, esta es una pregunta buenísima, como siempre se dice, ¿no? Pero que en realidad no es en este caso, porque es lo que resulta de los estudios de los manuscritos, ¿no? Uno de los elementos, luego hablaremos de ellos, ¿verdad?, de los manuscritos que contienen. Pues una de las cosas que contienen es la identificación de un grupo que formaba parte del judaísmo del siglo I antes de Cristo, preparado primero para después girar de a la Cristo, izquierda. de este cambio de era, ¿no? Un grupo judío como otros muchos grupos judíos que había más. Fíjate que en el Nuevo Testamento se habla de fariseos, saduceos, No importa, celotas, encontraré una nueva ruta. sicarios. No se habla de los esenios, pero durante la pandemia una cosa Buscando que me una dio, nueva ruta. como eso que estábamos encerrados, fue buscar todos los grupos judíos que había en Jerusalén en el cambio de era, ¿no? Entre el siglo I antes de Cristo y uno después de Cristo. Y para sorpresa Recomputando. primero mía, es que llegué a identificar más de 50. Esté Nosotros preparado hablamos para siempre de girar a la 6, izquierda. esos que he citado y alguno más Gira a la izquierda. que son menos populares, 50. Escuchando y leyendo a Flavio Josefo, Filón de Alejandría, Plinio el Viejo, 50 grupos judíos. Bueno, pues uno de estos grupos es el que se fue al desierto de Qumran, del
Mar Muerto, y que son los protagonistas de estos manuscritos, los autores, por así decirlo, ¿no? Autores, traductores, intérpretes de lo que ahora veremos, ¿no? Bien, los esenios, ¿qué pintan en todo esto? Pues mira, en el año 92-93, en lo que llamamos los cumranólogos en el Centro de Estudios Mundial de los Manuscritos, hasta hace, todavía en la actualidad, pero hasta hace bien poco, el referente mundial de investigación es la Universidad de Groningen en Holanda, ¿no? Sí. En donde ahí hay Salga un ahora. departamento especializado en Qumran. Ahí estuvo pues un español que llegó a ser director del Qumran Institute, que es Florentino García Martínez, autor de la primera traducción de los textos al castellano en la editorial Trota, que se llama Textos de Qumran. Bueno, pues allí lo que se determinó es que, leyendo y analizando los manuscritos, que los autores de los manuscritos eran un grupo que se había escindido del movimiento esenio. O sea, la pregunta que me haces es muy buena porque sabemos, Flavio José habla de ellos mucho, que había un grupo que era un grupo grande, que era el movimiento esenio. Los esenios eran un tipo de judíos, hoy ya llamaríamos ortodoxos, yo más bien matizaría fundamentalistas, ¿no? que leen la Biblia al pie de la letra y la viven como propia, ¿no? Religiosos fundamentalistas, ¿no? Sabemos que había esenios en Damasco, en Galilea, en Jerusalén, es decir, por distintos lugares, ¿no? Bien, pues leyendo los manuscritos vemos que hay distintas etapas en la historia de la redacción de estos textos. Estas etapas vienen determinadas por la evolución del contenido, una evolución que se va que vemos en las copias que hacen del mismo texto, por ejemplo un texto legal, vemos que se va endureciendo, por ejemplo los códigos penales, los castigos, cuando alguien infringe algo en la comunidad o el grupo, pues en un texto que sabemos que es anterior, pues el castigo es menor, pero en determinados momentos los castigos van creciendo, ¿no? Luego se va endureciendo el grupo. Bien, hay un momento que no está muy claro cuándo, probablemente sea en torno al año 40-30 antes de Cristo, segunda mitad del siglo I antes de Cristo, que aparece un líder dentro del movimiento esenio que viene muy fuerte, muy radical, ¿no? Que se enfrenta violentamente con las autoridades religiosas del Templo de Jerusalén, sumo sacerdote, levitas y casta sacerdotal. Hasta tal punto se enfrenta con ellos que considera que son sacerdotes impíos, a los que identifica como hijos de las tinieblas. Muchos pensábamos que los hijos de las tinieblas eran los malos, es decir, los romanos, y resulta que no, los romanos que ni les va ni les viene, los que les afecta directamente es que las autoridades religiosas hayan pactado con los romanos como ya habían hecho antes con los griegos durante el dominio helenista de Alejandro Magno, ¿no? ¿Qué tipo de pactos había? Pues mira, el pacto más importante era la modificación del calendario, lo cual implicaba corregir las fiestas que están determinadas por la Torá, en donde desde el Génesis hasta el Deuteronomio encontramos normas de cómo celebrar la fiesta de la Pascua, cómo celebrar la fiesta de lo que sea, hasta fiestas incluso que llamaríamos modernas, ¿no? En realidad son de corte helenista o incluso hasta, como decíamos, macabea. Bueno, pues la modificación, la adaptación de un calendario, que es lo que hacen las autoridades en el templo cuando llegan los romanos, es negociar. ¿Para qué? Pues para que no los maten. ¿Y qué negocian? Bueno, pues tú me das esto, yo te doy esto, yo cedo en esto. Y una de las cosas que ceden es mezclar un calendario que tenían fijado, el calendario judío clásico, con un calendario que vienen los romanos, que es un poco, bueno, que implica, haciendo un calendario solilunar, que implica la modificación mínima, pero lo suficientemente importante como para que los más ortodoxos o religiosos consideren que eso es una transgresión a la ley de Moisés. Porque modificar el calendario es corregir a Dios. Porque Dios establece que el séptimo día descansó y el Shabbat es el séptimo día. Si ahora cambiamos el calendario, a lo mejor el Shabbat ya no cae el sábado, cae el viernes o jueves, o una fiesta en concreta que está establecida por la ley de Moisés, que supuestamente redacta Dios o dicta Dios, pues claro, esto es corregir a Dios. Y corregir a Dios es una herejía en el judaísmo del siglo I. Por tanto, surge un grupo muy ortodoxo que dice, no, los malos son los hijos de las tinieblas, los perversos, son los malos judíos que hay en el santuario del Templo de Jerusalén.
Así que ahí os quedáis, nos vamos al desierto imitando a Moisés para entrar en contacto con Dios. Y ahí estamos, fundando una comunidad religiosa que después el cristianismo imita de alguna forma con el nacimiento del monacato cristiano en el siglo IV, tercero, cuarto, ¿no? Más cuarto que tercero. Y entonces pues ahí fundan un grupo religioso que lo que hace es pues estar en contacto en el desierto como estuvo Moisés con Dios. Eso, un tipo de religiosos, pues yo diría que crean un monasterio, una comunidad religiosa que vive una estructura pues que como entendemos hoy en la vida religiosa cristiana, por ejemplo, ¿no? Con los votos de castidad, pobreza, obediencia, y con una estructura jerárquica, con un proceso de ingreso, con unos ritos de no sé cuál, pues todo esto, y así surge el grupo de Qumran. Por tanto, conclusión, yo distingo entre el movimiento Essenio previo y el grupo de Qumran que surge de ese movimiento. Continúe a la Esta derecha es la y teoría vuelva a salir a la conocemos derecha. como la hipótesis de Groningen, que surgió lo que decía al principio de esta universidad o departamento Salga a la que hay en una derecha. universidad de Holanda. Pues fíjate qué curioso, porque mira, de toda la vida, antes de leer de tu obra, yo pensaba En la en los rotonda esenios coja pues, la eso, segunda como una salida. rama del judaísmo que vivía ahí en la zona de Qumran, pero desde luego que nunca se me había ocurrido pensar que no es que fueran los esenios en sí los que estaban allí, sino digamos una escisión de los esenios que a su vez es una parte o es una forma de vivir el judaísmo, ¿no? Claro, lo que nos estás indicando es Salga que ahora. los esenios realizaban una interpretación bíblica muy estricta y de manera ultra ortodoxa, ¿no? Podríamos decir de alguna forma. Por lo tanto, esos manuscritos que se encuentran en Qumran, los manuscritos del Mar Muerto, digamos que serían esas interpretaciones de la Biblia según el credo esenio ultra ortodoxo. Bueno, en cierto sentido sí, ¿no? Yo creo, tenemos tres tipos de manuscritos. Se han encontrado 800 manuscritos. En la rotonda El 8 coja es muy la primera importante, 800 salida. manuscritos y unos 8.000 fragmentos. Porque hay manuscritos que se conservaron muy bien, digamos Salga íntegros ahora. prácticamente, Reencaminamiento. rollos que se enrollan y se desenrollan, como un rollo de papel higiénico, pues igual, ¿no? Que se enrollan y se desenrollan, como tenemos, por ejemplo, en las versiones modernas de la Torá que hay en las sinagogas, ¿no? Bueno, pues tenemos manuscritos muy bien conservados y otros muy deteriorados. De ahí que haya que hacer o si quieres hablamos de ellos, un proceso de reconstrucción paleográfica que es fantástico, que es el juego del ahorcado, ¿no? Ir poniendo las letras que faltan. En estos manuscritos hay tres tipos de textos, ¿no? Yo hice una clasificación hace unos 20 años apoyándome en otras clasificaciones, ¿no? Porque cuando empecé a trabajar los manuscritos, yo para estas cosas me gusta ser muy clarito, es decir, yo tener claro para hacer las cosas, intentar hacerlas bien, ¿no? Y no estaba claro, ¿por qué? Porque había muchos tipos de manuscritos, unos textos poéticos, unos textos astronómicos, unos textos bíblicos, unos textos legales, y decía, pero bueno, esto vamos a clasificarlo, no voy a clasificarlo. Se habían hecho varios intentos de clasificación de los manuscritos, pero bueno, a mí se me ocurrió poner todos delante y decir, bueno, pues esto es literatura bíblica, primer grupo. Esto es literatura que comenta la Biblia, es decir, literatura parabíblica, alrededor de la Biblia, como parábola, ¿no? Alrededor es parabíblica. Y ahí que tenemos lo que estás diciendo, pues interpretaciones de la Biblia, comentarios a la Biblia, que llamamos Midrashim, Pesharim y otros así afines, ¿no? Que eso se hacía en el judaísmo de la época. Que es lo que hacen pues, inmediatamente después los rabinos, ¿no? Tras la destrucción del templo, ya nos vamos al siglo II, III de la era cristiana. Y un tercer bloque o grupo de textos que son los textos extrabíblicos. Repito, textos bíblicos, textos parabíblicos y textos extrabíblicos. Los extrabíblicos, ¿qué son? Los que no tienen nada que ver con la Biblia. Y ahí tenemos pues literatura poética, literatura astronómica, porque miraban al cielo y se aburrían, no tenían otras cosas que hacer, y entonces hacían pues análisis de las estrellas, lo que llamamos textos astrológicos astronómicos. Después textos de magia, textos legales. Ahí tenemos. Los textos legales son muy importantes porque son normativos normalmente. Y cuando hacen normas, lo que hacen es justificar esas normas y al mismo tiempo evidencian cómo vivían.
con lo cual podemos hacer una hipotética reconstrucción de la vida de los autores de los manuscritos, del grupo de Qumran, cómo vivían, ¿no? Y cuando viven o cuando describen cómo viven, están aludiendo permanentemente a cómo se vive en Jerusalén. Como en Jerusalén hacen esto, nosotros hacemos esto, lo cual ya nos demuestra y la importancia de estos manuscritos, sobre todo para conocer no solo el judaísmo del siglo I, que estaba fragmentadísimo, sino los orígenes del cristianismo, y entender el contexto en el cual nace la figura de Jesús, vive, actúa, predica, y por qué dice lo que dice cuando le preguntan, y todo este tipo de cosas, claro. Pero también tenemos alusiones a grupos judíos que había en Jerusalén, de los cuales no se habla en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso la importancia de esta literatura es bestial, es fantástica, porque es la mejor documentación que hay. Además, lo primero es que nos presenta toda la Biblia hebrea, lo que llamamos básicamente el Antiguo Testamento cristiano. Y tenemos los textos originales hebreos, porque lo que teníamos hasta ahora eran traducciones de traducciones. O sea, tú tienes una Biblia en casa en castellano, y hasta hace bien poco esa Biblia en castellano, el Antiguo Testamento, si no había sido traducido del latín, lo cual era una barbaridad, había sido traducido del griego. Y esas versiones griegas procedían de la Septuaginta, que se había hecho en época helenista, ¿no? 321 a.C., siglo 321 a.C., ¿no? De ahí, bueno, ya se puede hablar de fechas concretas, pero el helenismo, ¿no? Que había la imposición de Alejandro Magno, con la conquista de Jerusalén en el 330 a.C., obliga, con el paso del tiempo, con sus seguidores, o que son los Seleucidas y los Diádocos, obliga a escribir en griego. Y se traduce la Biblia hebrea al griego. Pero la Biblia hebrea desaparece, se pierde. ¿Por qué? Porque lo que se utiliza es el griego, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron, San Jerónimo traduce al latín la Biblia griega de los Septuaginta, los 70, ¿no? Y a partir de ahí se hacen todas las traducciones del latín a las lenguas vernáculas, ¿no? Hasta que llegan a nuestro español castellano, o al catalán, o al gallego, o al vasco, o al euskera. Entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que tenemos en castellano cuando leemos el Antiguo Testamento es lo que decía, pues qué sé yo, Isaías cuando escribe la segunda parte de su libro, eso, el exilio en Babilonia? ¿No lo sabemos? Pues no lo sabemos. Nos fiábamos del texto griego que teníamos. Vale, ahora tenemos los manuscritos del Mar Muerto, donde tenemos la versión hebrea de Isaías y de todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia hebrea está Qumran. Toda. Hasta hace 20 años se pensaba que el rollo de Esther, que el libro de Esther no estaba en la Biblia hebrea, porque no se había identificado, todavía no se había localizado unos fragmentos menores en donde sí aparecen partes del rollo de Esther. Una vez que se identificaron, dijo, pues mira, también está el rollo de Esther. Sí, tenemos toda la Biblia hebrea y Qumran. O sea, maravilloso. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Es cierto que en los últimos años, bueno, pues no sé si desde ciertos ámbitos interesados o si pues por el ánimo de generar polémica o si realmente hay estudios serios, se ha querido relacionar a la figura de Jesús de Nazaret con los esenios y con los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Por lo tanto, aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Hay algún manuscrito del Mar Muerto que nombre a Jesús? Y asimismo, ¿podría Jesús haber tenido algún tipo de relación o de influencia de los esenios fruto de los textos de los manuscritos de Qumran? Solo Jesús, ¿no? Solo Jesús. No. Ya está resuelto, ¿no? No. Mira, y además te voy a explicar por qué no. No porque el planteamiento que tiene Jesús del judaísmo, que hace lo mismo que los de Qumran, pero que también hacían los rabinos de la época, que era interpretar. ¿Habéis oído que se dice en la ley de Moisés esto? Pues yo os digo esto. Esas interpretaciones que hace Jesús como rabino son interpretaciones que transgreden la ley de Moisés, corrigen, actualizan, hoy diríamos desde la filosofía, hacen hermenéutica, cosa que no hacen los de Qumran. Los fundamentalistas o el radicalismo religioso lo que hace es no interpretar la ley o no interpretar los textos sagrados. ¿Por qué? Porque no, si acaso un poquito actualizarlos, pero no interpretarlos, ¿no? La interpretación las interpretaciones que se hacen en Qumran son del texto al texto.
Es decir, saltamos de un texto legal, por ejemplo, del Deuteronomio, o pues como un profeta lo lee o lo interpreta en su momento, ¿no? Pero no lo que hace Jesús. Es decir, Jesús tiene una visión del judaísmo abierta, ¿no? De hecho, encarga a los discípulos pues, que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, la buena noticia, el reino de los cielos, ¿no? Lo que hacen los de Qumran es justo lo contrario, se cierran y no quieren a nadie que venga a contaminarlos, ¿no? Hay un ceremonial de ritualismo y pureza en los textos de Qumran espectacular que se confirma en el yacimiento cuando ves que por todos lados hay baños rituales, piscinas litúrgicas, o sea, un proceso de purificación bestial, ¿no? Estaban obsesionados con la pureza ritual, ¿no? Jesús hace justo todo lo contrario. Jesús abre y estos cierran. Además, las transgresiones, es decir, las interpretaciones que hace Jesús de la Torá, de la ley de Moisés, son radicalmente contrarias. Si Jesús se acercase a los de Qumran, lo primero que le harían sería apedrearlo y luego preguntarían quién es. Esto, o sea, nada que ver. Es dos visiones, pero radicalmente contrarias, diametralmente opuestas. Nada que ver. El judaísmo de Jesús y el judaísmo de Qumran es un extremo y el otro. O sea, nada. Razón por la cual ni los manuscritos hablan de Jesús, ni Jesús habla de Dios. Porque no hay ninguna referencia del Nuevo Testamento, ya no digo a los de Qumran, a los esenios. Y ahora me preguntarás, bueno, ¿y Jesús los llegó a conocer? Claro que sí, los discípulos y Juan el Bautista. Por eso te preguntaba solo Jesús, porque Juan Bautista bautizaba muy cerca. Estos están en un gallinero allí arriba, es decir, que tú pasas por allí, que has pasado y has visto desde abajo lo que hay ahí arriba. Y cuando pasas por allí, porque para ir de Jericó a Jerusalén pasas por allí, para ir del Jordán a Jerusalén pasas por allí, lo ves. Entonces sabe que hay gente. ¿Y qué gente es la que está allí? ¿Unos chiflaos que están en el desierto? Pues efectivamente. Jesús, claro que conoció, que supo la existencia de esta gente, ¿no? Lo que yo no sé si los autores de los manuscritos supieron de la existencia de Jesús. Mucho me temo que sí, pero no hay ningún texto que lo confirme, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tampoco era tanta gente de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, sin duda. Y la siguiente pregunta que me vas a hacer, ya me adelanto, es: ¿y entonces Juan el Bautista, que estaba bautizando allí también? Pues exactamente igual que Jesús, de forma distinta, pero igual, no nada que ver con el grupo de Qumran. Mira, Juan Bautista es otro transgresor de la Torá, de la ley de Moisés, en donde se fija que el buen judío no puede estar en contacto con cadáveres. Juan Bautista se pone en la piel de un camello muerto encima, o sea, si no, eso no es un cadáver. Tampoco puede la alimentación que hoy llamamos kosher, ¿no? O halal, como dicen en el Islam. La alimentación pura, que no mezcle productos que contaminen, que tiene que ser pura, no leche con otros. No. Este tipo de cosas no, y determinados alimentos. Oye, Juan Bautista está comiendo la basura que encuentra por el campo, saltamontes, miel silvestre. Además dice el Nuevo Testamento miel silvestre, no miel que esté verificada o fabricada o procesada. No, miel silvestre que está contaminada de abejas que han pisado no sé qué. O sea, nada. Bueno, o sea, tampoco, Juan el Bautista tampoco tuvo nada que ver con esto. Y la siguiente pregunta sería Pablo, ¿verdad? ¿San Pablo tuvo algo que ver con esto? Pues mira, no, tampoco. Pero San Pablo viene de un judaísmo institucional, fariseo, ¿no? Y San Pablo utiliza, cuidado, que aquí es en donde nos podemos patinar, San Pablo utiliza frases que utilizan los de Qumran. Por ejemplo, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no? Es como se llamó mi primer libro cuando se publicó la tesis del análisis del prólogo de la regla de la comunidad. Lo titulé Los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, estudio exegético del prólogo de la regla de la comunidad, que es un documento muy importante y muy bien conservado. Bueno, pues Pablo habla de hijos de la luz e hijos de las tinieblas en sus cartas. Entonces, pero los de Qumran también constantemente, ¿no? Pero los protagonistas, o sea, quiénes son los hijos de la luz para Pablo no son los mismos que para los de Qumran, y quiénes son los hijos de las tinieblas tampoco. Esta es la diferencia. Yo de esto deduzco, no soy yo el único, deducimos que hay un lenguaje propio del tiempo, de moda diríamos, ¿no? Que forma parte del habla de ese momento, ¿no? Entonces, pues a uno pues llamarle el sacerdote impío, pues era un insulto, ¿no? Y esto pues los de Qumran llaman constantemente a todos los sacerdotes. Mantente a la izquierda. A los que están en Jerusalén. Y bueno, y en el Nuevo Testamento aparece impíos también, ¿no? O sea, son términos propios del momento, ¿no? O sea, coincidencias. Pero no, San Pablo tampoco tuvo nada que ver con los
autores de los manuscritos. Hemos llegado a uno de los lugares donde en el siglo XX, en 1947, se descubre uno de los grandes tesoros de la arqueología. Principios de 1947, aquí en Qumran, un pastor está tranquilamente pastando con sus cabras cuando una de sus cabras se pierde. Él, tras la búsqueda de esta, halla en una de esas cuevas una serie de tinajas, y en estas tinajas 7 pergaminos. Serían los famosísimos manuscritos del Mar Muerto. En un principio estos 7 manuscritos se dividirían en 2 partes, 4 y 3 serían separados tras su venta correspondiente en los mercadillos de antigüedades de Belén, siendo estos reunidos en 1948 en Estados Unidos. Estos 7 primeros manuscritos traerían tras de sí, de esta primera cueva, la búsqueda en otras 10 cuevas adicionales, donde aparecerían más de 850 nuevos manuscritos. ¿Qué es lo que cuentan estos manuscritos del Mar Muerto de Qumran? Si nos fijamos, los también llamados manuscritos del Mar Muerto, y es que este lugar se halla justo a orillas del Mar Muerto, como podéis observar, cuentan de alguna forma textos bíblicos, así como la forma de interpretación por parte de la secta que habitaba estas cuevas de dichos textos, los esenios, la secta de los esenios. Mantente a la izquierda. Se ha tratado de unir a la persona de Jesús con la secta de los esenios, no obstante, cualquier tipo de unión que exista entre ellos, si bien es cierto que tenían algún nexo en común, como por ejemplo la búsqueda del perdón, la resurrección, la cena con el pan y con el vino, el perdón, etc., son tales las distancias que se encuentran entre el credo de Jesús y el credo de los esenios que es imposible que Jesús fuera un esenio o que conviviese de forma pacífica con las personas que habitaban estas cuevas. Por ejemplo, los esenios rechazan completamente el trato con la mujer, cosa que Jesús constantemente se rodeaba con mujeres. Asimismo, los esenios se purificaban constantemente, trataban de huir de la enfermedad y no se juntaban para nada con nadie que fuera enfermo o que no tuviese la pureza que ellos poseían. Cuando Jesucristo vemos que constantemente se está juntando con leprosos, con personas de otras religiones y otras culturas, etc. La verdad es que este es un lugar absolutamente maravilloso. Los manuscritos del Mar Muerto aquí en las cuevas de Qumran. Pues aclarado, ni San Pablo, ni Juan, ni Jesús, que quede claro. Por mucho que cuántos ríos de tinta eso correr el asunto de Jesús el esenio, Jesús y los manuscritos del Mar Muerto. Mantente a la izquierda. Aquí ha quedado cristalino. Claro, es verdad que ha habido mucha polémica respecto de la manipulación de los manuscritos, de cómo han llegado a Estados Unidos, de cómo parece que pues, se perdieron algunos fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Cómo está a día de hoy el paradero de los manuscritos del Mar Muerto? ¿Los tenemos todos localizados? ¿O fruto de pues, ir y venir las ideas unidas de estos en los años 70, 80 en adelante, hemos perdido algunos de ellos? Bueno, yo no sé, desde luego no se van a descubrir más manuscritos en las cuevas en las que se siguen excavando, ¿no? Afortunadamente, pues el Ministerio de Arqueología del Estado de Israel, que es Israel Antiquities Authority, hace 20 años hizo un proceso sobrevolando toda la zona desde helicópteros con cámaras, con infrarrojos, que lo que hicieron es detectar globos de aire bajo tierra, ¿no? Y decir, ahí hay una cueva, y excavarlas, y efectivamente no se han encontrado, ni se van a encontrar más, porque ya quedan muy alejadas del lugar del asentamiento donde vivieron o trabajaban los autores de los manuscritos. Yo me atrevería a decir públicamente que no se van a encontrar más en las cuevas, pero tampoco van a aparecer más que se hayan vendido, ocultado, escondido en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Es verdad que una de las cosas buenas que promovió Einstein a Ben Gurion fue encargar a Sukenik que su hijo, Yigael Yadin, se hiciese busca y captura de todos los manuscritos y comprarlos a cheque en blanco, ¿no? Lo que costase, lo que pidiesen para... Entonces, sí los tenemos, yo diría el 95-99% de los manuscritos en el Museo del Libro en Jerusalén, no expuestos todos, sino en el búnker, ¿no? En las cámaras acorazadas que tiene. Algunos se pueden ver, o incluso reproducciones en el mismo museo y en otros sitios, pero en el Museo de Amán, el Museo de Historia de Amán, en Jordania, también hay algunos, están de cobre y están algunos fragmentos menores, ¿no?
De vez en cuando yo me llevo también alguna sorpresa cuando me encuentro con referencias a fragmentos menores, muy pequeños, muy deteriorados, no identificados, pues en bibliotecas de Europa, en Alemania, el mismo Vaticano. Yo hace 5 o 6 años descubrí, no porque lo investigué, sino porque vi que un profesor de Jerusalén había hecho un estudio de presentación de 2 fragmentos que se conservan en la Biblioteca Vaticana. Y yo dije, ¿en el Vaticano no hay manuscritos? Sí los hay. ¿Por qué hay estos manuscritos? Pues porque lo que decía antes, porque en las primeras campañas de los primeros años de Bo pagaba en especies, ¿no? Pagaba pues a los que becaban a estudiantes para que fuesen allá a excavar y que él los necesitaba, pues los pagaba, como no tenía dinero, pues con fragmentitos pequeños que les daba y volvían y luego los donaban o los dejaban en las bibliotecas o en las universidades en donde estaban, ¿no? O en las que estaban estudiando, ¿no? Y así se hizo con algunos fragmentos menores, pero estos son un porcentaje mínimo, te puedo decir 30, 40, ¿no? Ya digo, el 90 y tantos % están localizados, lo que no están es identificados. Y esto, a propósito de la pregunta que hacías al principio, o sea, hace un momento, cómo comenzabas la pregunta, te puedo decir que una buena parte de la polémica de estos manuscritos tiene que ver con la no identificación de manuscritos. ¿Por qué? Porque los pequeños, muy pequeños, tienen el tamaño de la uña del dedo gordo del pie. Y claro, y ahí tienes 2 letras. ¿Esto qué haces? Nada. Entonces, ¿qué? Pues no lo publicas. ¿Por qué? Pues, y claro, mis amigos periodistas lo que hacen es, durante décadas lo hicieron, es decir, ocultan la publicación de estos manuscritos porque están diciendo cosas en contra del cristianismo, de que Jesús, de no sé qué, no están diciendo nada de Jesús ni del cristianismo, simplemente no están identificados, ¿no? Y algunas veces, hace 4 o 5 meses, la CNN publicó la noticia, sacó a la luz la noticia de que se han descubierto nuevos manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Yo dije, ¿se han descubierto manuscritos? Enseguida contacto con los colegas y dije, no se ha descubierto nada, se han identificado, pero los periodistas a veces no distinguen entre identificar y descubrir. Ya estaban descubiertos, lo que no estaban es identificados. Es distinto, ¿no? O sea, yo entiendo que esto mira, en 1993 García Martínez publicó la primera edición recopilatoria de todos los manuscritos en castellano, que se tradujo al inglés, a todos los idiomas, al francés, al italiano, al portugués. Bien, bueno, esto en el 93, hoy está completamente desactualizada porque se han identificado muchos más, es decir, se sigue identificando. O sea, 50 años después del descubrimiento se hace la primera edición de textos porque no se podía. ¿Cómo vas a publicar 2 letras? Es decir, este es el fragmento. Pues, sí es verdad también que hubo una edición oficial gráfica o fotográfica de todos los manuscritos, ¿no? Que es una edición carísima que se publicó Clarendon Press en Estados Unidos con financiación israelí, norteamericana y también alemana y holandesa, pues para decir, son 20 y tantos volúmenes gigantes en no estaban las fotografías y algunos transcritos, o sea, el texto hebreo con su transcripción y ya los más modernos con comentarios. Y esto movía también a especular, es decir, ¿y por qué no siguen publicando aunque sean las fotos de los que vas a publicar si todavía no has identificado, ¿no? Porque a lo mejor lo puedes identificar mal, luego tienes que corregir. En esto los académicos suelen ser muy exigentes consigo mismo para no meter la pata y desautorizarte después de por vida, ¿no? Claro. Y estamos hablando de identificar los manuscritos de Qumran. Imagino que una de las cosas que se está haciendo ahora mismo, y que tú sobre todo pues nos hablas de ello en el libro de Qumran, los manuscritos del Mar Muerto y los descubrimientos desvelados por las nuevas tecnologías, es ahí donde está el kit de la cuestión, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial y con este salto tecnológico que hemos dado, entiendo que gracias a ella la identificación de algunos de los textos de Qumran está siendo más sencilla y se está arrojando luz a algunos textos que a lo mejor no estaban incompletos o no teníamos por dónde enviarlos, ¿no? ¿Qué tal está y cómo está ahora mismo el asunto de la nueva tecnología, la inteligencia artificial y los manuscritos de Qumran? Pues sí, esto está muy bien. Está viento en popa y a toda era. Esto es una maravilla, porque la inteligencia artificial se empezó a aplicar hace 10 años ya. Parece que la inteligencia artificial fue del año pasado, ¿no? Hace 10 años los primeros programas informáticos vinculados a lo que llamamos la inteligencia artificial empezaron a analizar los manuscritos desde
no solo desde ADN, que ya se estaba trabajando antes. El ADN permite localizar la piel de la cabra, de la oveja, y entonces unir, ¿no?, fragmentos que estaban muy deteriorados. Bueno, pues la inteligencia artificial ahora, hace 2 años tuvimos un congreso en la Universidad Pontificia Comillas, en donde yo mismo presenté, sin saber yo de informática ni de inteligencia artificial, porque no sé nada, soy analógico para estas cosas. Yo soy como me enseñaron en Jerusalén, con papel cebolla a reconstruir fragmentos, pero a mano, no, que es como se escribieron, sí, no con programas informáticos. Pero es verdad que los programas informáticos ahora mismo que utilizan la inteligencia artificial con las imágenes de los manuscritos están haciendo que lo que el ojo humano sería incapaz en toda la vida de identificar, los estén identificando. Yo he presentado 2 fragmentos, uno de colorido y otro oscurecido, que formaban parte del mismo manuscrito, y fue la inteligencia artificial la que, dando un botón, unió un fragmento que estaba en un sitio y otro en otro, los acercó, los fusionó y dijimos, ahí va, que fueron, si son el mismo texto, claro, uno a continuación, y es la misma línea que se había cortado por la mitad y uno se había quedado en un sitio al que le había dado luz y había perdido el color, cuero, y otro en otro, pues ya está. Es decir, fantástico, maravilloso. La inteligencia artificial está reconstruyendo lo que jamás, en 80 años, que vamos a cumplir el 8º decenio del descubrimiento de los manuscritos este año, en finales del 26, comienzos del 27, 47, 48, pues va a hacer lo que en 80 años no fuimos capaces de hacer. Yo creo que en 5 años tendremos una reconstrucción de prácticamente la totalidad de los manuscritos. Y no solo la reconstrucción, sino también la identificación de los fragmentos menores que tú tienes un fragmentito de un pergamino que tiene 2 letras y dices, ¿tú esto qué hago con esto? No sirve para nada, ¿qué puedo reconstruir de aquí? Nada. Pues con la inteligencia artificial me parece que vamos a reconstruir todo, o casi todo. ¡Wow! Qué barbaridad. Y para ti, de los avances, de los descubrimientos, de la identificación que hasta ahora se ha hecho de los manuscritos, ¿has tenido algún momento impactante de decir, ostras, esto que ha descubierto la IA sí que me ha dejado perplejo, o esto sí que no me lo esperaba, o algo que te ha llamado realmente la atención? Sí, 2 cosas. La primera es que hace Continúa unos a la 10 derecha años o y así, vuelva a salir a la realizaron derecha. de la Universidad Hebrea hace menos 10 años, hace 8 años así, con motivo de hubo una guerra Salga a que la duró derecha. 4 o 5 días, y recuerdo que se organizó un congreso para comparar la datación de manuscritos que se había hecho hasta este momento y la datación que estaba ofreciendo la inteligencia artificial, ¿no? O sea, la antigüedad de los textos, ¿no? Y claro, yo trabajé el documento de la regla de la comunidad, que es un texto legal muy bien conservado y que le había puesto una fecha de redacción, ¿no? En distintas fechas de redacción, porque tiene distintas etapas. Continúa a la de redacción. izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Puestos de la época tal, es un texto del finales del siglo I a.C., comienzo del Gira siglo a la I después de izquierda. Cristo. Esto está publicado, pero esto lo dije hace en el año 1999-2000. Entonces, bueno, pues esto estaba publicado y nadie lo había cuestionado, o sí, más o menos estaba aceptado. Bueno, ahora cuando viene la inteligencia artificial es cuando todo se encienden las alarmas y dices, a ver, lo que habíamos dicho que se escribió en esta época es lo que coincide con lo que dice la inteligencia artificial. Bueno, pues en la mayoría de los casos sí, hay una afortunada coincidencia, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento con la inteligencia artificial porque a mí me favoreció, y de hecho al final no pude ir al congreso que hubo en la Universidad Hebrea precisamente porque hubo una guerra y me dijeron no vengas porque el lunes empezamos una guerra y entonces pues la universidad no garantiza tu seguridad. No fui, pero sí que se trató y se confirmó que... Bien, y la otra el gran hito personal fue identificar un fragmento que Vaya recto. Y ahora viene la inteligencia artificial y ratifica mi identificación. Era como los astrólogos que están mirando el cielo y descubren una estrella nueva y le ponen su nombre, ¿no? Yo no le puse el nombre, pero sí le puse, o sea, no le puse mi nombre, pero sí le puse nombre. Que es decir, este fragmento de la Cueva 11 es un texto de un manuscrito de la Cueva 1, que es la regla de la comunidad. Es un texto muy pequeñito de una etapa redaccional previa, pero y no estaba identificado. Y yo dije, bueno, esto es un salto en el vacío, a ver qué pasa, ¿no? Nadie se atrevió a decir que estaba equivocado,
nivel mundial. Y yo cada vez que viajo a Jerusalén siempre le pregunto a mi maestro, que todavía vive, que es el Siga profesor recto Milpoich, y vuelva le a pregunto, girar a la "Neil, izquierda. ¿alguien ha cuestionado aquella identificación?". Me dice, no, pero eso ya está, si ya lo has dicho, si han pasado 5 años y nadie te lo ha cuestionado, es que está fijado, ¿no? La identificación. Bueno, pues la inteligencia artificial lo ha confirmado, ¿no? Entonces estoy muy contento por eso, con la inteligencia artificial y con todas estas cosas que puedan aportar luz Gira a la izquierda. a este magnífico y grandioso descubrimiento arqueológico. Desde luego que menuda presión cuando tú has hecho una identificación, ¿no? Y de repente aparece una tecnología casi infalible que va a decir Esté si sí, preparado para si lo hiciste girar a la bien o si te derecha. equivocaste, ¿no? Y qué alivio decir, efectivamente, Jaime Vázquez tenía razón. Pues, amigos, Gira a una la obra derecha. imprescindible para entender la historia, el contenido, la interpretación y la actualidad Se acabó. más rabiosa en relación con los manuscritos del Mar Muerto. Qumran, la nueva obra de Jaime Vázquez. Jaime, la verdad es que me parece alucinante y es hipnótico el hecho de escucharte, de con qué pasión hablas. La verdad es que cómo se nota cuando alguien domina un tema, que podría estar horas o incluso días sin parar de hablar, de contar historias personales, de contar la historia más ortodoxa o heterodoxa en relación con aquello que le apasiona, y en tu caso, desde luego que se notan esos 30 años dedicados pues casi íntegramente a los manuscritos del Mar Muerto. Eso es pasión pura. Sí, muchas gracias. Yo te agradezco también esta oportunidad. Para mí es Reencaminamiento. disfrutar, aunque sea seguramente ha sido mucho tiempo, pero vamos, yo estaría, como bien has dicho, hablando y sigo trabajando, porque es esto de que uno pueda trabajar haciendo algo que le gusta, pues es un lujo que no todos se pueden permitir, y yo tengo la suerte de hacerlo, ¿no? Con lo cual, entusiasmado, y ya sabes, cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Maravilloso. Pues Jaime, antes de terminar, te voy a hacer una pregunta que suelo hacer a todos los invitados que se pasan por aquí, que sería: a Jaime Vázquez le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién metería Jaime en esa cenita con 3 personajes históricos? Gira a la derecha. Hombre, pues mira, a Gira a la uno izquierda. lo tengo muy claro, sería la Jesús, ¿no? Me gustaría cenar con Jesús, conocerlo personalmente, ¿no? A Jesús histórico, ¿no? Otro quizás sería el maestro de justicia, que es líder de la comunidad de Qumran, probablemente el que separa Gira a la del derecha. movimiento esenio al grupo de Qumran, ¿no? Acabamos. Haberle conocido. Tuve la suerte también de ver uno de los esenios, bueno, quizás esenio, al menos de Qumran, de las tumbas que excavó Debo al principio, porque ya sabes que los judíos no excavan tumbas por no estar en contacto con cadáveres, y los otros cementerios están prácticamente intactos, cementerios que se encontraron en las inmediaciones de Qumran, ¿no? Bueno, pues uno de los cadáveres que se extrajeron de los cementerios, pues yo estuve con él, no hablé con él porque no habla, pero sí lo fotografié y le llegué a tocar, ¿no? A tocar el pulso casi del cadáver de uno de estos, ¿no? Bueno, me hubiese gustado conocer al maestro de justicia, vivir con un contemporáneo de Jesús. Y desde luego, pues no sé, se me ocurre ahora la tercera persona con la que me gustaría es haber conocido también a Einstein en el momento en el que estuvo en la cena aquella que cambió, de verdad que cambió la historia. Esto prueba que Einstein era un genio, ¿no? Por eso decimos que era un genio. No por esto, porque esto lo hemos descubierto hace poco, ¿no? Sino el genio que también pasa la historia de la humanidad desde el punto de vista científico, ¿no? Bueno, podrían ser estos 3 personajes, sí. Pues maravillosa cena. No sé cómo se llevaría Jesús con el maestro director de los esenios de la escisión en Qumran. Seguramente tendrías que Gira a poner la un poco de izquierda. paz. Pero bueno, desde luego que una cena muy entretenida, pues Jaime, de verdad que ha sido un honor el tenerte por aquí. Y nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Muchas gracias por haberme invitado. Ha sido un gusto, un placer haberte conocido y haber participado. Esté y me hayas preparado invitado a para girar a la participar en derecha. estos ciclos que tienes que yo creo que aportan Gira a la mucha derecha. luz y sobre todo mucha cultura en una sociedad como la que estamos, que necesita este tipo de trabajos y de aportaciones como la que estás haciendo, que te felicito. Gracias, Luis. Pues ahí lo habéis visto, amigos. Lo cierto es que hemos obtenido Vaya más recto. respuestas que preguntas, ¿no? Que es algo que cuando te asomas al mundo del misterio sabéis que suele ser bastante al revés.
Ya sabemos que Jesús pues prácticamente no tuvo nada que ver, ni Jesús, ni su séquito, ni Juan, ni Pablo con los esenios, ni con los manuscritos de Qumran, que los manuscritos de Qumran van bastante más allá de simples interpretaciones bíblicas de forma estricta, según el credo de los esenios, de por qué los esenios se marcharon a esas cuevas a vivir, y sobre todo la historia tan maravillosa de ese descubrimiento que ha aportado tanto a la historia de la humanidad y sobre todo a la comprensión de la Biblia, porque ahora tenemos los textos originales y sobre todo, gracias a la inteligencia artificial, vamos a comprenderlos mucho mejor. Gracias, aventureros, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la vista, aventureros. Fue un buen viaje.